Buenas tardes a todos ustedes, les habla su amigo, el maestro Enrique Cruz Sandoval, docente e investigador de una institución de educación superior, y hoy estamos aquí con ustedes para abordar un aspecto que es crucial dentro de una formación profesional y que compete a la elaboración del trabajo de titulación. Un aspecto que siempre representa un reto que demanda de poner en ejercicio todo el potencial conformado en los estudios de licenciatura o de una maestría e incluso de un doctorado. Llega el momento cúspide que exige de la elaboración de un trabajo de titulación, el cual conlleva todo un proceso de investigación que inicia precisamente con la conformación de un proyecto que de entrada exige de una serie de referencias tanto teóricas como de la experiencia propia del profesional para poder conformar un planteamiento que defina qué tipo de trabajo se habrá de elaborar. Dentro del proyecto de tesis viene una serie de elementos que van a aportar bases para definir qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar y para qué lo voy a investigar. Este aspecto es el del planteamiento del problema, es del que nos ocuparemos el día de hoy. Vamos a hacer una serie de videos en las cuales iremos trabajando cada uno de los aspectos que se contemplan en la conformación de un proyecto de tesis, en términos de darles bases y orientaciones que les permitan realizar esta tarea tan compleja y tan complicada y que a veces viene marcando las situaciones que propician que los estudiantes no logren adquirir este documento tan importante como es el título respectivo de la carrera que estudian. Entonces hoy vamos a empezar con el aspecto del planteamiento del problema, el cual es el punto de partida dentro de una lógica, toda vez de que hay distintas formas de elaborar un proyecto, distintas posturas metodológicas para poder elaborar la tesis, pero digamos que el más usual, el paradigma ponderante y que está más dentro del contexto, dentro del medio de las instituciones de educación superior, es este paradigma de elaborar un trabajo en el cual, pues de entrada, el aspecto fundamental es el planteamiento del problema. Y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Con el planteamiento del problema, en virtud de que, pues a veces cuando se nos pide que hagamos un planteamiento del problema, solamente nos abocamos a hacer una serie de argumentaciones y presentarlas ya como problemáticas. No obstante, pues hay una serie de elementos, de criterios para llegar a conformar un planteamiento del problema. Así lo plantean y lo podemos identificar en una serie de fuentes documentales con este carácter metodológico, como son los textos de Raúl Rojas Soriano, Mario Tamayo y Tamayo, Susan Pick, Corina Schmelkes, José Antonio Alonso, entre algunos otros más metodólogos que han generado una serie de textos en los cuales se estipulan los criterios y las líneas metodológicas orientadoras para hacer el proyecto de tesis, y que también en ellos se especifica el aspecto en concreto del planteamiento del problema, que es del que nos ocuparemos el día de hoy. Ya tendremos oportunidad de trabajar cómo elaborar nuestros objetivos de nuestro trabajo de tesis, de nuestro proyecto de tesis. También podemos vamos a trabajar en estas serie de videos el aspecto de la elaboración de la justificación, la hipótesis, la delimitación, la fundamentación teórica, la metodología a seguir en el trabajo de investigación, pero vamos a ir por pasos y vamos a iniciar el día de hoy con el planteamiento del problema. Plantear un problema es una tarea intelectual que requiere de una serie de reflexiones y razonamientos, de manera que nos permita darle constancia al otro que lo que yo veo como problema efectivamente constituye una situación caótica, crítica, de vacío, y que en tanto tal la persona que lee mi proyecto, que lee mi tesis ya una vez que está culminada, pues del mismo modo pueda compartir esta cuestión de que esto que yo estoy planteando, argumentando, efectivamente constituye un problema dentro del ámbito social, político, educativo, económico, cultural. En concreto, vamos a encaminar un poco las cuestiones hacia el ámbito de la educación, es decir, de estas carreras afines a la docencia, que precisamente es donde nos venimos nosotros desempeñando y conformando una serie de experiencias en el trabajo profesional.
y entonces vamos a encaminarla un poco más hacia allá estas cuestiones. No obstante, pues los criterios que estamos aportando bien pueden servir para alguna otra, para la elaboración de un proyecto de tesis de alguna otra carrera. Y entonces les decía, el problema representa una dificultad de entrada en la constitución del proyecto, porque no cualquier argumentación se podría constituir como un problema. En tal sentido, nosotros debemos hacer una serie de reflexiones, de razonamientos, que se traduzcan en argumentaciones por escrito, que lleguen a otros y que estos otros puedan interpretar, entender y comprender la situación problemática que nosotros estamos planteando. Los problemas no existen como entidades físicas, como entidades objetuales que están frente a nosotros y que las podemos palpar, percibir sensorialmente. El problema es una construcción intelectual, de ahí que se mantiene en un alto grado de abstracción, y por eso a veces el trabajo de tesis no avanza, el proyecto no lo podemos consolidar, porque esta argumentación que elaboramos no da cuenta suficiente de los aspectos caóticos, críticos, de las contradicciones, de las negaciones que están latentes. Y entonces, pues para ello conviene pues ir con cautela, apegarse a un criterio metodológico para plantear el problema, porque no solamente es acometerse a vertir una serie de argumentaciones, sino que implica precisamente el seguir todo un procedimiento lógico que nos vaya encauzando en la forma de cómo nosotros estamos interpretando la situación problemática. De entrada, pues tendríamos que discutir, analizar, reflexionar qué es un problema. Si voy a plantear un problema, de entrada debo tener preciso qué es un problema. Al respecto, valdría la pena recuperar las concepciones del señor Ricardo Burguet. Ricardo Burguet escribe un texto que se llama El problema y el hecho científico, que se encuentra integrado dentro de una obra que coordinó la investigadora Adelaida Plasencia. El libro se llama Metodología de la Investigación Histórica. Este texto fue resultado de un evento desarrollado en La Habana, Cuba. El producto de las ponencias que se presentaron, se integra este texto de Adelaida Plasencia denominado Metodología de la Investigación Histórica. Ahí se encuentra compilado el texto de Ricardo Burguet del problema y el hecho científico. En este texto es importante considerarlo porque hace una serie de disertaciones el señor Ricardo Burguet acerca de qué es un problema. Los problemas tienen una base objetiva y una base subjetiva. Es decir, mucho depende el problema de las concepciones de vida, de las concepciones de mundo, de los intereses, de las motivaciones del sujeto que lo está planteando. Pero también no quiere decir que solamente se elabora a capricho de las propias expectativas, desde la propia visión de quien plantea el problema, sino que también en este sentido implica tener un reconocimiento del mundo concreto y real, para poder advertir esas contradicciones, esas situaciones caóticas que se están manifestando. De ahí que entonces Ricardo Burguet nos dice, el problema tiene una base objetiva y una base subjetiva. Si nosotros, no sé, encontramos en la calle a una persona gravemente herida, con lesiones notorias y demás, pues no podemos decir que ahí no hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis intereses, mi cosmovisión, mis expectativas de mundo, pues no me permiten advertir hay un problema. Ahí es lógico, ¿no? Dice Ricardo Burguet, el mundo objetivo, ¿sí?, tiene y manifiesta elementos para constituir el planteamiento de un problema. Entonces, frente a una situación como la de esta persona herida, pues necesariamente tenemos que reconocer que algo está pasando ahí, que no está dentro de un orden viable, pertinente, ¿no?, que está rompiendo con esta dinámica ordinaria, normal, con este orden natural. Pero también es cierto de que en mucho radica la cuestión subjetiva del sujeto que plantea el problema. No sé, hay infinidad de situaciones donde va a depender mucho la problemática de los intereses de la persona que se ve involucrada en una situación. Por caso, pongamos, ¿no?, un río, ¿no? Las personas, algunas van a decir, necesitamos un puente, ¿no? Tengo aquí el problema de que yo no puedo cruzar porque está el río y no puedo transitarlo, y entonces yo aquí tengo un problema para desplazarme al otro lado del río. Entonces aquí necesitaría yo solucionar esta problemática que se me está presentando.
¿Por qué? Pues porque en base a mis intereses, a mis formas de vida, a mis actividades cotidianas, eso se me plantea como ahí, como un obstáculo. No obstante, pues bueno, a lo mejor la persona que está del otro lado del río no lo ve como problema, al contrario, ¿no? Dice, ojalá y no pongan puente acá porque si ponen un puente, pues van a invadir mi área, me van a quitar mi privacidad, mi tranquilidad, y entonces esa misma situación del río, pues la persona de otro lado podría no verla como una situación problemática, mientras que la de acá se la vería como una situación problemática y diría, pues necesito un puente que venga a soslayar este obstáculo, este problema que estoy viviendo. Y entonces ahí se ve cómo los juegos de los intereses, las expectativas personales, pues van determinando el sentido de darle el carácter de problema a una situación determinada. Hablábamos de que nos ubicaremos un poco en la cuestión de la educación, y esto es muy importante porque en estos procesos sociales, humanísticos, es más complejo llegar a plantear un problema. No sé, podríamos aludir al caso específico de un aula de trabajo donde se encuentra un maestro con su grupo de alumnos. No obstante, algunos están con él en el escritorio, platicando, intercambiando puntos de vista, unos 3, 4 alumnos. Otros 2, 3 alumnos están ahí en el pizarrón rayando, otros 5 están al fondo del aula dialogando, y a lo mejor otros se encuentran en la cancha, ¿no? Esta situación, desde una visión burocrática, tecnócrata, pues podría dar lugar a entender que ahí hay un problema en el ejercicio de la docencia. No hay una organización del trabajo y por ello pues cada quien está haciendo, digamos, lo que quiere desde una visión administrativa, controladora. Pero si lo vemos desde una visión, digamos, desde los principios de la escuela activa de Celestino Freinet, quien sustenta que uno de los aspectos fundamentales de la educación es el ejercicio de la libertad, es decir, que el alumno se encuentre en libertad de definir qué aprender, cómo aprender, con quién aprender, cuándo aprender, por qué aprender, para qué aprender, ¿sí? Entonces entenderíamos, si llegamos con esa visión a esta aula a la que referíamos, pues no vería ningún problema, diría, no, pues aquí está todo bien. Este maestro creo que efectivamente está dando esta oportunidad a que cada alumno ejerza su derecho a la libertad. 2, 3 alumnos quieren aprender con él, están con él ahí en el escritorio, dialogando, intercambiando puntos de vista. Otros alumnos quieren aprender entre ellos ahí en el pizarrón, están ahí escribiendo, rayando. Otros no quieren aprender ahí, quieren aprender allá al fondo, y están ahí dialogando, intercambiando puntos de vista y demás. Y otros no quieren aprender ahorita y por eso están ahí en el patio, ¿no? Entonces creo que desde esta visión, esta situación que estamos planteando, pues no sería problemática, no representaría ningún problema en el ejercicio de la docencia o en la promoción de los aprendizajes, ¿sí? Pero ahí más que nada depende de las concepciones de las personas que presencian esta situación, digamos, una autoridad educativa con una visión controladora, autoritaria, diría, pues aquí sí hay un problema en esta experiencia. Pero otros con estas concepciones de la escuela activa de Celestino Freinet llegarían a la misma situación y dirían, no, aquí no hay ningún problema, está trabajando muy bien este maestro, les da el derecho de libertad a sus alumnos y ellos determinan qué, cómo, cuándo, dónde, con quién o por qué aprender. Y entonces esto nos da cuenta de que plantear un problema no es cosa sencilla. Tenemos que generar una serie de argumentaciones que lleguen a describir y caracterizar de manera puntual al problema, porque no podemos universalizar y decir que los problemas son para todos y para todos los grupos humanos, para todas las épocas, ¿no? Depende mucho, les decía, de las expectativas, de la posición, del momento en que se está uno ubicando para definir una situación como problemática o como no problemática. En tal caso, el señor Ricardo Burguet, continuando con él, nos dice que pues debemos de tener cuidado porque pues hay problemas de investigación y hay pseudoproblemas. Y entonces esto es importante que lo tengamos presente para que cuando esté haciendo mi proyecto de tesis, pues no vaya a caer yo en hacer un planteamiento de un pseudo problema, ¿no? Sino tendría precisamente que hacer un planteamiento de un problema de investigación científica. ¿Qué
¿Qué es un pseudoproblema? Bueno, un pseudoproblema es una dificultad que se nos manifiesta en la vida ordinaria y que se resuelve mediante la toma de algunas decisiones y logramos establecer algunas alternativas de solución. No requerimos de todo un proceso sistemático, lógico, riguroso, para darle tratamiento a la situación. Entonces, pues no sé, podemos tener el problema de cómo vestirnos el día de mañana, ¿no? Qué ropa ponernos, pero bueno, eso no es un problema de investigación, digamos que eso sería un pseudo problema, una dificultad que puede ser resuelta a corto plazo solamente con alguna toma de decisiones. No así cuando nos empezamos a plantear algún otro tipo de problemáticas. Bueno, tenemos hoy una serie de problemáticas de orden social, de salud, en el mundo, aludiendo al campo de la salud. Bueno, estaríamos viendo esta cuestión de cómo cómo encontrar una cura para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Bueno, ahí ese es un problema. Hasta la fecha no hemos encontrado una alternativa de solución concreta, viable, pertinente, total a esta situación. Y entonces se están haciendo múltiples investigaciones de carácter científico para poder encontrar una alternativa de solución a este problema de salud que aqueja a la población mundial. Y entonces esos son los problemas de investigación. Entonces debemos ser cautos en este caso. Entonces cuando vaya a plantear mi problema en el proyecto de tesis, debo tener cuidado de no caer haciendo un planteamiento problemático, trivial, que pues no requiera de todo un seguimiento y de todo un tratamiento de investigación teórica, empírica. Y en tal caso, bueno, pues vamos a hacer un planteamiento que requiera de todo este proceso y de todo este tratamiento, y en tal situación debemos de atender a una serie de principios. De entrada ya decíamos, bueno, estamos tratando de entender qué es un problema para no ahogarnos en un vaso de agua. Al respecto, el trabajo del doctor Fernando García Córdoba, titulado La tesis y el trabajo de tesis, nos plantea, ¿no? Dice, bueno, hay problemas de obstáculo y hay problemas de vacío. El caso del SIDA es un problema de vacío, tenemos ahí un vacío de conocimiento para tener una solución respecto a este problema. Y hay los problemas de obstáculo, ¿no? Los problemas de obstáculo son aquellas situaciones que plantean ciertos hechos que limitan a los sujetos en la consecución de objetivos, de propósitos, y entonces esos son problemas de obstáculo. ¿Sí? Entonces esto debemos tenerlo presente para tener bien caracterizado de entrada qué es un problema, porque a veces nos ponemos a trabajar sin tener definida esta cuestión. Debemos de partir de la idea de que el mundo es orden, no obstante de que hemos de reconocer que también hay quienes parten de la contraparte y decir que el mundo es un desorden. Está la teoría del caos sustentada por Asael Mercado en su texto La utopía sociológica norteamericana. En este texto nos señala cómo el origen del mundo y la naturaleza y la lógica que rige el mundo es el caos, no es el orden. Pero está la otra postura de los positivistas que dicen que el mundo es orden. Ese orden a veces llega a entrar en crisis y se rompe ese orden, dando lugar a una serie de problemas, y luego entonces es donde se hace necesaria la intervención de la investigación para poder dar cauce a esos problemas y establecer, mediante un tratamiento sistemático y lógico, algunas alternativas de solución. Entonces hemos de partir de esta idea, si es que vamos a iniciar nuestra investigación o nuestro proyecto de tesis con el planteamiento del problema, tenemos que ubicarnos en esta lógica de entender al mundo como un mundo en orden, donde reina el orden. Y entonces este orden se rompe, entonces yo tengo que dar cuenta de dónde se está fracturando, dónde está habiendo esta ruptura en el orden, para poder hacer un seguimiento de ello y poder llegar a generar estrategias, alternativas, proyectos, programas que restablezcan este orden. Entonces, esos son solamente algunas aproximaciones, referencias sobre qué es un problema, y esto debemos de tenerlo presente, debemos de tenerlo como base para iniciar nuestra investigación, para iniciar la elaboración de nuestro proyecto de tesis y en específico para plantear nuestro problema. Entonces hemos de partir, ya teniendo precisadas algunas cuestiones respecto a lo que es un problema,
hemos de partir a dar cauce a una serie de criterios que nos van a ir orientando para llegar a plantear el problema. Ya dijimos, primer elemento, entender que es un problema, ¿sí? Segunda cuestión sería especificar la fuente, ¿sí? Los problemas están dentro del contexto en el que nos movemos, o los vamos a ir conformando dentro de este contexto. En tal caso, hemos de tener presente que hay múltiples fuentes, espacios en los que nos movemos donde tienen lugar dichas situaciones que contravienen los objetivos o los propósitos que perseguimos cuando se habla de problemas de obstáculo. Entonces, en este sentido, conviene acometerse a hacer una serie de argumentaciones en las cuales se precise la fuente del problema. El problema, ya les decía, no es un objeto determinado y concreto y real. Es una argumentación, es una construcción intelectual que se hace. Luego entonces, yo debo de precisar cuál es esa fuente, cuál es ese ambiente en el que yo me muevo y que veo ciertos focos rojos que me dice que algo ahí está pasando. No hay problema, estamos en ese proceso de construcción del problema. Y entonces hay una serie de situaciones en las que yo me estoy moviendo que me dicen que algo pasa ahí, que no cuadra, que no mantiene una lógica dentro de lo que se espera. Y en tal sentido está rompiendo con los esquemas, con el orden, está rompiendo con las expectativas personales, se está planteando como un obstáculo para alcanzar nuestras propias metas. Y en tal sentido, conviene hacer una descripción de esas situaciones. Hay un texto que le recomendamos también de Ari Donald, escribe un libro que se llama Introducción a la Investigación Pedagógica, y nos habla de estas cuestiones, ¿no? Para plantear un problema es importante el precisar la fuente en la que surge el problema. Y la fuente, les digo, bien, ahí dice Aridona, la fuente puede ser de manera directa o indirecta, y si es de manera directa puede ser desde la teoría o puede ser desde la práctica, desde la experiencia, ¿no? En este caso, bueno, la fuente del problema es teórica, cuando yo me enfrento a una postura teórica de un autor, digamos, vamos a pensar el señor Emilio Durkheim, su texto Educación y Sociología, ya nos plantea una serie de referencias que conllevan a caracterizar lo que es la educación y lo que es la pedagogía, pero digo, bueno, pero ¿qué debo de entender por docente? ¿Qué sería un docente para Durkheim? Si bien habla y abunda sobre la cuestión de qué es un pedagogo, pero digamos, ¿dónde queda la concepción del docente? ¿Qué sería un docente para Durkheim? Y entonces digamos que ahí la fuente del problema está dada desde el encuadre teórico del funcionalismo de Emilio Durkheim, y entonces ahí es donde yo me encuentro frente a una fuente que me está dando cuenta de una problemática, sí, pero de manera directa, pero desde la teoría. Pero digamos que esos son trabajos no muy usuales o no muy recurrentes. Donde más nos ubicamos generalmente es ubicar la fuente de los problemas en la experiencia diaria, en el trabajo cotidiano, que es la otra alternativa que nos plantea el señor Ari Donald en este texto de la Introducción a la Investigación Pedagógica. En este texto el señor nos dice que al cumplir una serie de funciones, sobre todo profesionales, estamos hablando del profesional que está en proceso de titulación, y entonces en tal sentido el profesional se mueve dentro de un espacio, dentro de ciertas prácticas sociales, y ahí tienen lugar una serie de situaciones y contradicciones. Pensemos en el maestro, ¿no? Se esmera por propiciar la atención de sus alumnos, lleva material didáctico, atractivo, bien elaborado, y no obstante, a pesar de todo esto, el alumno no pone atención a la sesión, se disipa su atención y no se concentra en las actividades de aprendizaje, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en la práctica misma empiezan a surgir una serie de cuestionamientos por parte del docente, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, pues si estoy trabajando, estoy trayendo mis materiales didácticos, estoy poniendo el mejor empeño, y sin embargo, pues los resultados no se hacen esperar, lo que uno quiere desencadenar no llega
Entonces aquí algo está pasando, no hay problema, ya decíamos, los problemas se construyen intelectualmente a partir de una serie de disertaciones intelectuales, es como se va conformando el problema. Pero entonces es importante que cuando vayamos a plantear el problema demos cuenta de esta fuente, ¿no? Si bien va a ser desde la teoría, pues entonces dar ahí la referencia, revisando a Durkheim me encuentro que nos habla de la pedagogía, de la educación y todas estas cuestiones, y entonces ya después empezar a decir que hay ahí algún vacío porque no precisa de manera tangible, concreta y abundante, que sería un docente. Pues bueno, también acá en el caso de, si es desde la experiencia, la fuente del problema, tenemos que abocarnos a hacer una descripción de estas situaciones, ¿no? Decir, bueno, pues es de reconocer que el trabajo docente se mueve en una serie de ambientes donde convergen influencias de orden social, cultural, político, económico, y que en ese sentido pues generan un campo un tanto complejo, no solo complicado, sino complejo, para poder ejercer la docencia. Y entonces, ya estando en el trabajo directo con los alumnos, yo encuentro una serie de situaciones que han venido limitando el trabajo que se realiza. Y entonces ahí me voy yo haciendo una serie de argumentaciones, dando cuenta de esta fuente, de esta experiencia personal que estoy viviendo, y que me está planteando una serie de contradicciones, me está planteando una serie de situaciones que no coinciden con las expectativas o con lo programado o con las actividades que venimos desarrollando. En tal sentido, pues la fuente es, en primera instancia, es una fuente directa desde la experiencia. En tal caso, es necesario hacer alusión a una serie de hechos, describir experiencias concretas, para lo cual pues hay ciertos recursos técnicos dentro del escrito que vamos a ir redactando. Vamos a trabajando en nuestro documento de manera ordinaria, bueno, de acuerdo al modelo que hayamos escogido para presentar nuestro trabajo escrito. Venimos trabajando la argumentación, la redacción, y después abrimos un espacio para dar cuenta de una experiencia personal de manera descriptiva, detallada, minuciosa. En este caso, estas experiencias se estila a presentarse bajo lo que se denomina citas sangradas. Las citas sangradas son esos textos en los cuales se cambia la fuente, el tamaño de la fuente se cambia, necesariamente a un tamaño de fuente menor a como se viene trabajando en el texto. El interlineado también se cambia. Si venimos trabajando un interlineado de 1.5, trabajamos a un interlineado de 1.0. Se deja espacio tanto del margen izquierdo como del margen derecho de 2 centímetros. Hay estilos. Armando Zubizarreta en su texto de La aventura del trabajo intelectual nos dice que estas citas sangradas se deben de cargar a margen derecho, dejando 4 centímetros en el margen izquierdo. Estas citas sangradas nos sirven precisamente para aludir a alguna referencia en extenso que queremos resaltar, o también para hacer alguna cita que recuperamos de un texto y que es bastante extensa. Los metodólogos señalan que cuando una cita es de más de 3 renglones, quiere decir que de 4 en adelante, se debe presentar bajo estos rasgos técnicos de lo que es una cita sangrada. Entonces, la cita sangrada yo voy a exponer algunas experiencias concretas que yo he vivido y que me están manifestando una alerta, nos está prendiendo un foco rojo, y eso lo hago de manera descriptiva a partir de una cita sangrada, en la cual de entrada parto de enunciar el evento que se estaba desarrollando, ¿no? Yo estando en mi escuela, desarrollaba una clase, o puede ser una reunión de padres de familia, o puede ser una conferencia, o puede ser una exposición, o puede ser el receso, ¿no? Entonces primero explico cuál es el evento que se está desarrollando. Posteriormente que digo, caracterizo de manera breve y concreta el evento que se está desarrollando, me aboco a señalar las personas que se encuentran presentes, ¿no? Desarrollando la sesión de receso con los alumnos de segundo grado de educación secundaria, y estando presentes la orientadora, el maestro de la asignatura de matemáticas y el de ciencias, sucedió lo siguiente, ¿no?
Entonces, yo ahí de entrada en esta cita sangrada especifico el evento, las personas que se encontraban presentes, y después me aboco a hacer una descripción detallada y minuciosa de los acontecimientos que se suscitaron, y que son acontecimientos que a mí me llaman poderosamente la atención porque me están planteando ahí una alerta, una situación dificultosa, una situación que pone en crisis las concepciones del mundo que tenemos, o el orden que hemos establecido o hemos instituido se rompe, ¿no? Y entonces yo ahí hago esta descripción pormenorizada diciendo qué pasó en ese evento donde estaba la orientadora, el maestro de matemáticas, el de ciencias y los alumnos. Y entonces ahí me voy abocando a hacer una descripción detallada de esto. Es conveniente que esta descripción se haga a partir de ir registrando los diálogos que se dan entre los actores, ¿no? El maestro de ciencias dijo, ¿no? ¿Ya vieron aquel niño que está brincando la barda? ¿Sí? La maestra de matemáticas señaló, no, solo están jugando, ¿no? La orientadora dijo, voy a revisar porque si no se van a caer, se van a lastimar y demás. ¿Sí? Y entonces voy haciendo un seguimiento ahí puntual, para ir describiendo la situación que se dio y que llamó nuestra atención en virtud de que puso de manifiesto que ahí algo estaba pasando, ¿sí? En ese sentido, yo hago esta cita sangrada, una experiencia concreta, una experiencia que plantea la punta del iceberg, ¿no? No quiere decir que a partir de una experiencia vamos a ya constituir el problema, ¿no? Pero esas puntas, esas experiencias que señalamos se constituyen en la punta del iceberg, ¿sí? Esa punta que está sobresaliendo y que me dice que abajo hay muchas más cosas, ¿no? Y entonces podemos señalar 2, 3 experiencias a partir de esas citas sangradas y que vayan dando cuenta de una serie de eventos, de situaciones que llaman poderosamente la atención y que esas situaciones merecen hacerles un seguimiento. Entonces, ¿cuántas experiencias voy a presentar? Pues a veces es suficiente con una, ¿no? Digo, lo importante es saber ser selectivos y precisar esa experiencia destacada en la cual de manera concreta se pone de manifiesto la contradicción que se está expresando o se está manifestando. Y entonces, a partir de que planteo esa experiencia o esas experiencias, que de acuerdo con Ari Donald se constituyen en la fuente del problema, la fuente desde la empiria, desde la experiencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahora me aboco a revisar y reflexionar esas experiencias, a pensarlas, y me remito a un proceso de problematización. ¿Qué es la problematización? Bueno, la problematización se constituye en una actividad intelectual que va a llevarnos a cuestionar de manera pendenciera esas experiencias que hemos descrito o que hemos narrado ahí en estas citas sangradas. ¿A qué vamos, no? A que debemos de hacer una serie de interrogantes sobre esas experiencias que hemos descrito, ¿sí? Estas preguntas que vamos a hacer, este conjunto de preguntas se le llama problematización y constituye un momento de este proceso de construcción del problema de investigación. Ya dijimos, de entrada, para hacer el proyecto de tesis, para plantear el problema, de entrada, debo de tener presente y claro qué es un problema. Aquí hemos aportado alguna referencia al respecto, no obstante, pues nos podemos ir con Raúl Rojas Soriano, encontramos más elementos sobre el problema, nos vamos con Mario Tamayo y Tamayo, con su texto del proceso de la investigación científica, también nos aporta más elementos, nos vamos con Corina Schmelkes, con este texto de manual para la elaboración de anteproyectos e informes de investigación, y también nos da más elementos sobre el problema y demás, pero bueno, aquí hemos partido solamente de plantear los de Ricardo Burguet y los del señor Fernando García Córdoba. Posteriormente, que ya tengo claro que es un problema, debo de especificar la fuente del problema, ¿no? Y entonces me aboco a ver si mi problema tiene como fuente la experiencia o la teoría. Bueno, la experiencia, ya decíamos que es la que más enfáticamente se plantea. Pues sí, la experiencia, pero entonces para dar cuenta de ello me remito a hacer una descripción de hechos, de sucesos que he tenido yo en mi desempeño profesional o en algunos ámbitos donde radica la situación que a mí me está llamando la atención estudiar. Entonces, a partir de que ya tengo precisada la fuente, ahora me remito a un proceso de problematización.
Problematizar implica plantear una serie de interrogantes sobre estas experiencias que yo he descrito. ¿Cuántas interrogantes voy a plantear? Vamos a decir que las suficientes, y las suficientes podrían ser 3, o 15, o 11, o 7, o 20, ¿sí? No hay un límite para preguntar. Al contrario, entre más cuestionemos a estas experiencias que ya hemos descrito en las citas sagradas, es mejor, ¿sí? Y entonces yo planteo una serie de interrogantes. Para preguntar hay que saber hacerlo. En tal caso, el señor Fernando García Córdoba, en su texto de la problematización, precisamente, que se llama así, titulado con esta nominación, precisamente nos señala, ¿no? Nos dice que hacer estas preguntas deben implicar un trabajo intelectual, y en tal sentido debemos hacer preguntas inteligentes, preguntas que pregunten. Pareciera ser redundante, pero es importante exaltarlo y remarcarlo, porque de repente hay preguntas que no preguntan nada, que no llevan a nada. Para poder hacer estas preguntas también ya debemos de traer un camino andado en lectura que nos dé elementos, bases, referencias sobre la situación que a mí me llamó la atención ahí en la fuente, ¿no? Vamos a pensar que fue el juego, ¿no? Los niños que estaban jugando a brincarse la barda o a escalar la barda en esta experiencia que referíamos, ¿no? Bueno, pues entonces yo para hacer estas preguntas, pues ya me tengo que ir a leer ahí al señor Karl Gross, este texto de Charlotte Bugler, de la recreación infantil, editado por Paidós. Ya tengo que hacer un recorrido por esas fuentes, que me abran el panorama y que me den una visión mucho más amplia de las referencias que yo tenga sobre el juego. En tal sentido, las preguntas que yo haga van a ser más pertinentes, van a tocar más la esencia de los hechos, de estas puntas de iceberg que yo referí a partir de las citas sagradas para describir las experiencias que a mí me llamaron la atención. Y entonces estas preguntas deben de ser pertinentes, deben ser preguntas inteligentes, preguntas que tengan como fundamento una base teórica y que desde esa base teórica cuestione a esas experiencias que yo narré. En tal sentido, las preguntas también deben de obedecer a ciertos criterios técnicos. Decía hace rato, bueno, no, es que hay preguntas que no preguntan nada, y efectivamente hay preguntas que no son preguntas de investigación. En tal caso, toda pregunta de investigación tendrá que operar sobre la base de las raíces de preguntas que pues ya desde los griegos se vienen trabajando, ¿no? El qué, el cómo, el por qué, el para qué, el con qué, el dónde, ¿sí? Entonces, toda pregunta de investigación debe iniciar con esos elementos, porque si no, son preguntas insulsas, algunas no nos van a llevar a nada, o también hay preguntas que solamente se contestan con un sí, no, falso, verdadero, bueno, malo. Una pregunta de investigación no puede entenderse en esos términos, ¿no? ¿Es importante el juego para el aprendizaje de los alumnos? Sí, no, se acabó, ¿no? No, ¿cómo el juego contribuye a la construcción de significados de los alumnos? Bueno, entonces ahí tengo que hacer toda una serie de disertaciones, argumentaciones, investigaciones teóricas, empíricas y demás para llegar a establecer cómo el juego, ¿sí? Y entonces ya no contesto con un sí o con un no. Entonces esas preguntas que se contestan con monosílabos o con un solo término no pueden ser consideradas como preguntas de investigación. Y entonces, para irles dando ese carácter de preguntas de investigación, tenemos que considerar que toda pregunta debe empezar con esta raíz base de toda pregunta de investigación, como es el qué, el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo, el dónde, entre algunas otras. Y entonces, estas preguntas que voy a hacer tienen que responder a esa cuestión. También deben ser preguntas que me permitan mirar desde distintos puntos de vista a estas experiencias que yo describí, ¿no? Entonces, bueno, yo me paro frente digamos, así, si lo pudiéramos ver materialmente, me paro frente a esta experiencia, ¿sí? De frente, y veo una cara y le pregunto, me muevo hacia otro lado y desde el otro lado veo otra cara de la experiencia y le pregunto, y así me voy moviendo desde distintos ángulos para, digamos, poder abarcar la dimensión de esta situación, de esta experiencia que yo planteé, que yo describí, desde distintos ángulos, pero también, les digo, sobre todo desde distintos enfoques teóricos que me permitan tener una visión amplia de la situación y que no la empiece a reducir. Entonces, hay que saber preguntar,
que estas preguntas que elaboremos sean preguntas pertinentes y viables, ¿sí? Y que necesariamente estén cargadas de categorías teóricas y que no terminen preguntando trivialidades que vayan a simplificarme esa experiencia, ¿no? Y que diga, a los niños les gusta, a los alumnos de segundo de secundaria les gusta jugar. Bueno, el juego es una categoría teórica, así lo prueban los trabajos de, ya decía yo, de Karl Gross, de Charlotte Bugler, de señor mismo Jean Piaget, dedica todo una serie de trabajos en los cuales argumenta, caracteriza y constituye en una categoría teórica al juego. Pero cuando digo les gusta, bueno, el gustar es una categoría teórica, pues por lo menos dentro del ámbito pedagógico, didáctico, pues no. Ajá. No sé, hay una categoría cercana o que me permitiría ser más pertinente al respecto, como sería el del interés. A los alumnos les interesa el juego y la palabra interés es toda una categoría teórica, trabajada, argumentada en los trabajos de Ovidio de Crowley, Eduardo Claparet, John Dewey, William Kilpatrick, el mismo Sabater, trabaja el término, entre algunos otros autores, ¿no? Entonces, pues, es una categoría teórica amplia que me permite tocar más de fondo esa experiencia que yo vi ahí a los alumnos jugando en la barda de la escuela, ¿sí? Y entonces estas categorías teóricas me permiten tener mayores elementos y referencias para llegar a caracterizar esas experiencias que yo describí y narré. Y entonces voy planteando mis preguntas. ¿Cuántas? Ya decía, las suficientes. Y las suficientes pueden ser 3 nada más. Bien 7, bien 11 preguntas. Ya que tengo mis preguntas, las someto a un proceso de revisión y análisis, ya sea con mi asesor, ya sea de manera personal o bien en algún evento académico al que yo asista, la comparto con quien esté ahí dando una conferencia, un curso o esté participando en un panel, en un foro. Le comparto mis preguntas para que él me ayude a revisarlas, a valorarlas, a jerarquizarlas, porque esas preguntas las tengo que someter a este proceso de jerarquización, es decir, ordenarlas por su importancia. Entonces, ¿cuáles de estas preguntas que formulé, 11, 7 a lo mejor, cuál es la más importante? Después, ¿cuál le seguiría? Y entonces empiezo a jerarquizar mis preguntas en términos de identificar el verdadero problema que está radicando en esa experiencia que describí. Tengo mis 7 preguntas, pongamos por caso, ¿sí? Yo las ordené desde mis propios criterios y de los propios referentes que tengo sobre el tema y sobre la experiencia profesional, y entonces ya tengo ordenadas esas 7 preguntas. No obstante, es conveniente que se compartan con otra persona, con un asesor o bien en estos eventos académicos, para que ahí mismo también nos ayuden a revisar y reordenar esa jerarquización, porque puede ser que estemos equivocados y estemos priorizando una pregunta que en verdad no tiene un gran impacto. Y entonces ya el experto, ya el asesor, a partir de las reflexiones que podamos generar con él, podemos redefinir esa jerarquización. En tal sentido, ya que tengo jerarquizadas mis preguntas, hay que dosificarlas, ¿sí? Dosificarlas quiere decir que pues hay que someterse a un procedimiento de ir descartando algunas de estas preguntas. Es decir, veo que la pregunta 1 con la 7 se parecen mucho, entonces hago una sola pregunta y entonces ya no tengo 7, solamente tengo 6. ¿Sí? Veo que la 4 pues no tiene nada que ver con el tema, a partir de que ya lo revisé, lo discutí en una conferencia, lo discutí lo dialogué con mi asesor, y entonces veo que la pregunta 4 pues no tiene razón de ser aquí, y entonces pues bueno, la desechamos, la pregunta 4, ¿no? Y entonces de las 7 que tenía inicialmente me quedo digamos con 5 preguntas o con 4, y ya las tengo ordenadas por importancia, ¿no? Entonces la pregunta 1 necesariamente es la que va a dar pie a dar todo el proceso de investigación que habré de seguir. Digamos que esta pregunta que queda en primer lugar es la que concretiza la problemática a estudiar. La pregunta por sí misma no es el problema. El problema es toda esta argumentación que yo voy elaborando, donde yo voy caracterizando qué entiendo por problema, donde yo voy argumentando y describiendo estas experiencias que he tenido y que me plantean un foco rojo que me dice, aguas, algo aquí está pasando, ¿sí? Y luego el conjunto de preguntas que hago, todo eso forma parte de este proceso de
plantear el problema. El problema no es la pregunta, pero la pregunta en sí misma, la que yo escojo, la que quedó en primer lugar, es la pregunta que de alguna forma me permite definir, concretar hacia dónde voy a ir. Esta pregunta, las otras no las desecho, las otras preguntas van a ir acompañando a la pregunta con la que me quedé. ¿Sí? Y en tal sentido también se les va a ir dando tratamiento, pero digamos que están en un papel secundario, meramente para contextualizar, para fortalecer la pregunta central que yo retomé a partir de hacer este proceso de revisión, de jerarquización de mis preguntas. Ante esta situación, bueno, ya tengo una pregunta, ahora hay que revisar esta pregunta, hay que analizarla. Analizarla implica el poder identificar los elementos que están involucrados en esa pregunta, las variables que están ahí presentes. Hemos de ser cuidadosos de que en estas preguntas se exprese la relación de dos variables. No tengo nada en contra de que se plantee una pregunta que solamente involucre una variable o tres variables, ¿no? Pero necesariamente una pregunta que solamente me está comprendiendo una sola variable, digamos que nos dará lugar a hacer un trabajo de carácter monográfico. Y pues estos son estudios muy elementales, muy básicos, que pues por lo general se constituyen en las actividades de investigación de educación media superior, secundaria o demás. Pero ya a un nivel profesional, pues sí tendríamos un poco que cuidar esta relación de hacer un estudio que me permita reconocer la relación que existe entre dos variables, ¿no? Como el juego favorece el aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces, más juego, más aprendizaje, menos juego, menos aprendizaje, ¿no? Y entonces ahí es donde yo tengo ya localizadas mis dos variables, ¿sí? Entonces, yo una vez que reviso mis preguntas, identifico esas variables que estoy poniendo en juego en relación dentro de estas preguntas que he formulado. Solamente habré de trabajar sobre la pregunta central que planteé. En tal sentido, la pregunta central, reviso qué variables tiene ahí presentes y me aboco a un proceso de definición de esas variables, ¿no? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Defino, concreto qué es lo que estoy entendiendo por problema, planteo una serie de referencias, describo una serie de experiencias que me están diciendo que ahí está pasando algo que no checa, que no coincide con la teoría o que obstaculiza el logro de ciertos objetivos y demás. Posteriormente hago mi serie de preguntas sobre estas experiencias que he descrito. Estas preguntas las jerarquizo, las dosifico y concreto en retomar una sola pregunta. Esta pregunta voy a analizarla a partir de ver qué variables están ahí presentes y me tengo que acometer un proceso de definir esas variables, ¿no? Y en tal caso digo, bueno, aquí tenemos una pregunta en la cual se encuentra presente una categoría teórica como es el juego. Pero ¿qué voy a entender por el juego en este trabajo? Bueno, hay distintas referencias, concepciones, posturas teóricas respecto al juego. No obstante, en este trabajo se habrá de entender, puedo auxiliarme ahí de una cita, de alguna referencia de algún autor, qué vamos a entender nosotros por el juego en este trabajo, o bien yo desde las propias expectativas que tengo puedo ahí definir, hacer lo que se llama una definición operativa, una definición de lo que es el juego, pero esa definición solamente servirá y operará para el trabajo de tesis que yo habré de hacer, para dentro de mi proyecto. Fuera de esto no no tendría validez esta definición. Y bueno, ¿cuál es mi otra categoría? Pues el aprendizaje, ¿no? Entonces, juego, aprendizaje, ¿sí? Bueno, entonces aquí en este caso, ya definido lo que vamos a entender por el juego, lógicamente eso se tiene que desarrollar a partir de una argumentación, no así como tipo diccionario, juego, dos puntos y se acabó, sino a partir de una argumentación, un tratamiento del término, se va a ir ahí definiendo qué se va a entender por juego en este trabajo. Y también trabajaría la otra categoría, aprendizaje, ¿no? Bueno, una vez que se ha definido qué se entiende por juego, es necesario remitirse a dar tratamiento a otras variables que están presentes en la pregunta de investigación de este proyecto de este proyecto de tesis o proyecto de investigación, o según sea el caso,
y la otra variable es la de el aprendizaje. Hay distintas corrientes psicológicas que han definido el aprendizaje, no obstante aquí yo me ubicaré en las concepciones del cognoscitivismo, dentro del cual se entiende que el aprendizaje es un proceso por el cual, y entonces ahí yo defino qué voy a entender por juego. Cuando yo he hecho todo este procedimiento de argumentaciones, ¿sí?, he descrito qué estoy entendiendo por problema, he hecho una descripción de las experiencias que a mí me dieron lugar a abocarme a estudiar este aspecto, ¿sí? Cuando yo hice mi serie de preguntas, cuando ya las dosifiqué, las jerarquicé y me decidí por una de ellas, y ahora me aboqué a hacer la definición de los términos, de las variables que están involucradas ahí, digamos que entonces hemos hecho todo un procedimiento metodológico, sistemático, para llegar a plantear nuestro problema. En el entendido de que el problema no se plantea de una vez y para siempre. Cuando yo planteo mi justificación, tengo que regresarme a revisar mi planteamiento del problema para ver qué aspectos ahí no concuerdan, y entonces puedo yo fortalecer, enriquecer, reorientar el planteamiento del problema, ¿no? Y aún así, cada vez que vaya avanzando, siempre estaremos regresando nuevamente al problema, ¿sí? Entonces el problema no se plantea de una vez y para siempre, así como punto de entrada ya está el problema y ya eso ya me olvido, ya lo dejo, ahora me voy a lo siguiente. No, hay que estar estableciendo una relación entre los objetivos y el problema, la justificación y el problema, la hipótesis y el problema, la fundamentación teórica y el problema. Entonces el problema tendrá que estar latente, dando línea, tendrá que ser un vector que irá orientando todo el proceso de investigación. Pues bueno, estamos apenas iniciando, les decía, queremos presentarles a ustedes una serie de videos en los cuales se vaya trabajando cada uno de los aspectos que en los formatos que las instituciones generan, las instituciones de educación superior, para poder hacer el trabajo de tesis. Y entonces pues vamos a tomar los aspectos más sustantivos, habremos de trabajar lo que es cómo elaborar una justificación, cómo elaborar los objetivos de investigación, cómo plantearla o formular nuestra hipótesis, cómo establecer los límites y alcances de la investigación, cómo conformar la fundamentación teórica del proyecto de tesis, cómo establecer la metodología, bajo qué parámetros, bajo qué líneas, y bueno, la elaboración del cronograma, la definición de los recursos, la elaboración de la bibliografía, todos estos elementos que son aspectos típicos, propios de un proyecto de tesis. Algunos le aumentan, en algunas instituciones de educación superior les aumentan unos puntos, algunos les quitan otros, pero habremos de abocarnos a aquellos que son más reiterativos para ofrecerles un material de consulta que les permita orientarse, apoyarse, para que ustedes puedan llegar a conformar su proyecto de tesis. Soy su amigo Enrique Cruz Sandoval, docente investigador de una institución de educación superior. Estaremos próximamente en comunicación con ustedes para seguirles presentando esta serie de videos. Buena tarde, tengan todos ustedes.